Si uno se queda solo con los titulares, la inteligencia organoide parece, bueno, el futuro inevitable. Ordenadores biológicos que consumen milivatios y que harán que el silicio parezca una reliquia. Desde luego. Pero cuando dejas de lado el marketing y abres los documentos técnicos, como este informe de enero de 2026 que tenemos aquí, la historia es muy, muy diferente. Hoy vamos a meternos de lleno en el capítulo 10, Sí. que describe sin rodeos lo que la comunidad científica llama el muro tecnológico. Es una denominación increíblemente acertada, la verdad. Y lo primero que el informe deja claro es algo paradójico, ¿En qué sentido? en que no hay ninguna ley de la física que impida crear cerebros funcionales a gran escala en un laboratorio. La prueba viviente somos nosotros, vamos. La biología humana demuestra que es posible. Claro. El muro, por tanto, no es un problema de ciencia fundamental. Es una barrera formidable de implementación, de pura y dura ingeniería. Es el abismo que separa los prototipos de hoy del tamaño de una cabeza de alfiler de una tecnología que sea industrialmente viable. Claro. Es como saber que se puede construir un rascacielos porque existen las montañas, pero tú solo tienes una pala y un cubo. Exacto. De hecho, el informe usa una analogía que me pareció brillante para explicar dónde estamos exactamente. Dice que, a fecha de 2026, hemos logrado perfeccionar el transistor biológico, o sea, la neurona individual. Entendemos cómo funciona, cómo se conecta, cómo aprende. Tenemos el componente básico, el ladrillo. Pero, y este es el gran pero, nos falta todo lo demás. Todo lo demás. No tenemos la placa base para conectar miles de millones de esas neuronas. No tenemos la fuente de alimentación para nutrirlas de forma estable y barata. Y no tenemos el cableado para que se comuniquen a gran escala. Vaya. Hemos construido un transistor perfecto, pero no tenemos ni idea de cómo construir el ordenador. Y el primer ladrillo de ese muro tecnológico, el más inflexible de todos, es un límite puramente físico. Vamos a por ese primer ladrillo, entonces. Se le llama el horizonte metabólico, o como lo describe el informe, el límite de las 400 micras. Eso es. Cuando lo leí me quedé de piedra. 400 micras. Es menos de medio milímetro. ¿Por qué algo con el potencial de un cerebro no puede crecer más que eso? Pues por una razón tan básica como implacable: la física de la difusión. El tejido cerebral es una máquina metabólicamente voraz. Consume muchísimo. Una barbaridad. Para generar los impulsos eléctricos, las neuronas consumen oxígeno y glucosa a un ritmo altísimo. En nuestro cerebro, ese suministro lo garantiza una red de capilares tan densa que ninguna neurona está a más de unas pocas micras de un vaso sanguíneo. Pero claro, un organoide estándar en una placa de cultivo no tiene sistema circulatorio. Exacto, no lo tiene. O sea que no tiene tuberías. Todo el alimento tiene que llegarle desde fuera, como si fuera, no sé, como si intentaras que el aire de una habitación llegue al centro de una esponja muy densa solo dejándola quieta. Es que la analogía es perfecta. El centro nunca recibiría aire fresco. ¿Nunca? Todo el oxígeno y los nutrientes tienen que penetrar desde el medio de cultivo por difusión pasiva, molécula a molécula. Y el informe es demoledor con los números. A ver, el coeficiente de difusión del oxígeno en el tejido es un valor conocido. Y la tasa de consumo de las neuronas también. Al aplicar la ecuación de difusión-reacción, los cálculos y los datos empíricos lo confirman. El oxígeno se agota por completo a una profundidad de unas 150 a 200 micras desde la superficie. Ahí está. Si el oxígeno solo penetra 200 micras por cada lado, el diámetro máximo funcional es de 400. Si un organoide crece más, La parte central sencillamente se asfixia. Y esto nos lleva a un concepto que el informe describe y que suena bastante aterrador: el núcleo necrótico. Yo al principio pensé, bueno, es tejido muerto, inerte. Pero el informe subraya que es mucho peor. ¿Cómo? ¿Cómo es eso posible? Porque no es un cementerio pasivo, es una patología activa que envenena a todo el sistema desde dentro. Ocurren dos procesos bioquímicos devastadores, en cadena. ¿El primero? El primero es la acidosis. Las células en esa zona con poco oxígeno, antes de morir, intentan sobrevivir, cambiando a un metabolismo anaeróbico. El subproducto de ese metabolismo es el ácido láctico. Así que el núcleo del organoide se vuelve tóxicamente ácido. Vale. O sea que las propias células moribundas empiezan a contaminar el ambiente para las que todavía están vivas, en las capas exteriores. Eso ya es bastante malo.
Pero el segundo proceso es aún más destructivo. Se llama excitotoxicidad. Excitotoxicidad. Cuando las células del centro finalmente mueren, sus membranas se rompen y liberan todo su contenido al espacio que las rodea. Y entre ese contenido hay enormes cantidades de un neurotransmisor llamado glutamato. Espera un momento. El glutamato no es un neurotransmisor normal, uno de los más importantes del cerebro para la comunicación. ¿Por qué aquí se vuelve tóxico? Exacto, es el principal neurotransmisor excitatorio, pero la dosis hace el veneno. En condiciones normales se libera de forma controlada en la sinapsis, pero aquí tienes una liberación masiva, descontrolada, desde células muertas. Un tsunami de glutamato. Un tsunami, sí. Este tsunami de glutamato se difunde hacia las capas exteriores, las que aún están vivas y funcionando, y las sobreestimula de forma brutal. Las vuelve locas. Las neuronas sanas empiezan a disparar sin parar, una y otra vez, hasta que sus recursos energéticos se agotan y literalmente mueren de agotamiento. Es una reacción en cadena que se come el organoide desde dentro. ¡Qué imagen más terrible! El informe lo describe de una forma muy gráfica. El resultado es una cáscara hueca de tejido vivo sobre una bola de detritos celulares. Es muy visual, sí. Esto anula por completo la principal ventaja que se le atribuye a la inteligencia organoida, que es la conectividad masiva en 3 dimensiones. Al final no tienes un mini cerebro 3D, tienes una estructura casi bidimensional. Una capa fina de neuronas sobre un centro podrido. Se pierde por completo la complejidad topológica. No puedes tener tractos de axones largos que crucen el organoide para conectar regiones distantes. Porque el centro es un cementerio tóxico. Exacto. El primer muro es, literalmente, un muro de células muertas. Un cementerio tóxico. Suena desolador y me hace pensar si el problema es básicamente de fontanería, de falta de tuberías. La solución de un ingeniero parece obvia. Si no pueden crearlas por sí mismas, ¿por qué no se las imprimimos en 3D? Claro. Y aquí es donde, según el informe, nos damos de bruces con el segundo muro, la crisis de la fontanería. Es la pregunta lógica y es el campo de batalla donde la bioimpresión 3D ha chocado frontalmente con la biología. El problema es... Un desajuste fundamental de escala. De escala. Sí. Como decíamos, para que un tejido esté bien irrigado, la distancia entre capilares no puede superar las 40 o 50 micras. Y un capilar biológico funcional, una de esas tuberías diminutas, tiene un diámetro de entre 5 y 10 micras. Vale, de 5 a 10 micras. ¿Y qué resolución alcanzan las bioimpresoras 3D que se usan en los laboratorios? Pues mira, las que se basan en extrusión, que son las más comunes, porque te permiten usar tintas con muchas células vivas. Las más habituales, sí. Esas apenas alcanzan resoluciones de 100 a 200 micras. Y eso en el mejor de los casos. Es un orden de magnitud de diferencia. Ostras, de 5 micras que necesitas a 100 que puedes imprimir es una diferencia brutal. Es una diferencia abismal. El informe usa una analogía que me hizo bastante gracia, aunque es muy precisa. Dice que es como intentar dibujar un microchip con una brocha gorda. Un poco vasto, sí. Pero es así. Imprimes tuberías enormes que dejan vastas zonas de tejido entre ellas sin irrigación. Esas zonas igualmente sufren hipoxia y mueren. No solucionas el problema de raíz. Vale, el problema es la impresora, la resolución. Pero, ¿y la tinta? Supongo que el material que usas para imprimir esos canales también es clave, no se puede usar cualquier cosa. Ahí has dado en el clavo del segundo gran problema. El documento lo llama el triángulo imposible de la reología de las biotintas. ¿El triángulo imposible? Sí, una biotinta ideal necesita cumplir 3 requisitos a la vez, y resulta que son contradictorios entre sí. Suena a un reto de ingeniería de materiales de primer nivel. ¿Cuáles son esos 3 requisitos? La tinta tiene que ser lo bastante viscosa para mantener la forma que se imprime. No quieres que la estructura se desplome como un flan. Lógico. Tiene que ser extremadamente blanda, casi líquida, para permitir que las neuronas puedan extender sus axones y dendritas a través de ella. El cerebro es un material muy, muy blando. ¿Y el tercero? Tiene que ser porosa, para que los nutrientes puedan difundirse a través de las propias paredes de los canales que has impreso, y no solo por dentro de ellos. Viscosa, blanda y porosa. A la vez. Uf. ¿De verdad no hay ningún material que se acerque a cumplir esas 3 cosas? Ninguno a la perfección. Es un juego de equilibrios. Las tintas sintéticas, como los hidrogeles de PGDA, son geniales para imprimir. Son estables, mantienen la forma, Pero son demasiado rígidas. Las neuronas no crecen bien en ellas. Es como intentar plantar un árbol en asfalto.
Por otro lado, tienes las tintas naturales, como el colágeno, son biocompatibles, son blandas. Pero no se pueden imprimir bien. Tienen una imprimibilidad pésima, tienden a colapsar, no mantienen la estructura. Estamos atrapados. Pero el informe menciona algunas tecnologías alternativas de más alta resolución, ¿no? ¿Qué pasa con ellas? ¿La estereolitografía, por ejemplo? Sí, se han intentado la estereolitografía, o DLP, que usa luz para solidificar el material, tiene mejor resolución, es cierto. Pero tiene un problema fatal. La luz ultravioleta y los fotoiniciadores químicos que necesita son tóxicos para las células madre neuronales. Las matas en el proceso. ¿Las matas en el proceso de impresión? Vaya. Y la otra que mencionan, la de los dos fotones, la polimerización de los fotones, o TPP. Esta es la joya de la corona en cuanto a resolución. Es increíble. Tiene una precisión submicrónica. Con ella sí podríamos imprimir capilares perfectos. ¿Y el problema es? El problema es que es un proceso de escritura láser punto por punto. Es desesperadamente lenta. Imprimir la red vascular para un solo centímetro cúbico de tejido, algo del tamaño de un dado, llevaría meses de trabajo. Meses. Meses. Ininterrumpido. Es totalmente inviable a nivel logístico y, por supuesto, económico. Meses de impresión para un trocito de tejido. Eso me lleva directamente a pensar en el dinero. El tercer muro que describe el informe no es físico, sino puramente económico, la factura. Los costes operativos, el OPEX. Siempre se vende el dato de que el cerebro humano funciona con 20 vatios, pero se ignora el coste de mantenerlo vivo. Un chip de silicio se puede apagar. Un procesador biológico exige un soporte vital constante, que es carísimo y muy frágil. Totalmente. Es el elefante en la habitación de la biocomputación. Y el principal coste son los medios de cultivo. La gente se imagina que es poco más que agua con azúcar, pero la realidad es otra. ¿Qué llevan? Es una fórmula complejísima, con suplementos nutricionales con nombres como NDOs y B27, y sobre todo con factores de crecimiento recombinantes, como el BDNF o el GDNF. Son proteínas purificadas muy caras de producir. El informe los llama oro líquido y da unas cifras de 2026 que son para echarse a temblar. Habla de un coste de mantenimiento para un lote pequeño de organoides de entre $470 y $600 al mes. Exacto. Y si lo desglosas por unidad, que es lo más revelador, cada biochip individual puede costar entre $30 y $50 al mes. Solo en fluidos. Solo en fluidos. Solo para mantenerlo vivo. Esto hace que la operación a gran escala sea económicamente ruinosa, en comparación con el coste de la electricidad para un chip de silicio. El informe estima que el coste de los medios tendría que reducirse en 2 órdenes de magnitud. 100 veces. 100 veces. Y no solo el coste del fluido, ¿verdad? El informe habla de otro problema más sutil, de fiabilidad. Los sensores que deben mantener todo el sistema en equilibrio. Sí, este es un coste oculto que a menudo se pasa por alto. El sistema de soporte vital depende de sensores para mantener la homeostasis, el pH, la temperatura. Lo básico. Lo básico. Pero en un entorno biológico, los sensores sufren un problema análogo al biofouling marino, cuando los cascos de los barcos se cubren de algas. Se ensucian. Exactamente. Las proteínas y otras moléculas del medio se adhieren a la superficie del sensor, creando una fina capa que lo aísla. Esto provoca lo que se llama una deriva en las mediciones. El sensor poco a poco empieza a mentir. Entonces, ¿qué pasa en la práctica? Si, por ejemplo, el sensor de pH se ensucia y da una lectura incorrecta, ¿el sistema automatizado se vuelve loco? Justo eso. Imagina que el sensor dice que el medio está demasiado ácido, cuando en realidad está perfecto. El sistema automatizado, para corregir, añadirá una base para subir el pH. Pero como la lectura era falsa, lo que realmente está haciendo es volver el medio tóxicamente alcalino. Y adiós organoide. Y una pequeña desviación en el pH puede ser letal para las neuronas. El sistema de soporte vital, en su intento por salvarlo, acaba matándolo. Es increíble. Estás a un sensor sucio de destruir meses de trabajo y un hardware biológico que es, literalmente, irreemplazable. Es una fragilidad sistémica que no existe en la informática tradicional. Es un nivel de complejidad completamente nuevo. Y es el tercer gran ladrillo del muro. Bien, vamos a recapitular. A fecha de 2026, según este informe, el estado de la cuestión es que la inteligencia organoide está completamente atrapada en la microescala. Totalmente. Tenemos, y cito textualmente, superordenadores del tamaño de un grano de arena, pero no podemos ni conectarlos entre sí ni hacerlos crecer. Estamos bloqueados por un muro de 3 capas.
un límite metabólico que crea centros necróticos, Ujú. una crisis de fontanería por la imposibilidad de imprimir capilares y una factura económica desorbitada y una fragilidad sistémica que lo hacen inviable a gran escala. Si retomamos la analogía con la que empezamos, el mensaje del capítulo es inequívoco. Hemos dominado la neurona, el transistor, pero nos falta la placa base, que sería una matriz vascularizada estable, nos falta la fuente de alimentación, que sería un sistema de soporte vital barato y fiable, Y el cableado. y nos falta el cableado de alta velocidad. El muro tecnológico sigue firmemente en pie y para derribarlo no bastará con más neurociencia. Se necesitará una auténtica revolución en la ingeniería de procesos. Y con esto cerramos el análisis de hoy. Pero el propio informe nos deja con la pregunta que abre su siguiente capítulo. Una pregunta que ya no es de ingeniería, sino casi filosófica. Sí, Imaginemos por un momento que lo conseguimos. Que en 10, 20 años superamos todos estos desafíos. Logramos construir organoides estables, grandes, vascularizados. ¿Qué pasa si, al hacerlo, no solo empiezan a computar de forma más compleja, sino que también empiezan a pensar? esa es la cuestión. Si conseguimos que crezcan y piensen, tienen derechos. ¿Cuáles son nuestras obligaciones éticas con la inteligencia que hemos creado? Esa es la verdadera y última frontera que nos espera al otro lado del muro tecnológico.